Estudiantes de grado décimo, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en este espacio para hablar quizás del último tema que vamos a tomar dentro de la literatura, que es la narrativa en la época de Cervantes. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema? Porque de aquí en adelante se desprenden o entendemos de pronto cuál fue el tipo de escritura, eh, qué elementos tomamos nosotros para los textos que se evidencian hoy en día. Antes de iniciar con el tema central, voy a recordar o vamos a recordar un poco de lo que significaba la narrativa, ¿sí? Entonces se dice que la narrativa se entiende como una descripción, ¿cierto? Escrita de algunos acontecimientos que le sucedieron a diferentes personajes con un tiempo específico y con unos escenarios específicos. El objetivo de la narrativa es llamar la atención del lector o en algunos casos, perdón, llamar la atención del oyente. ¿A qué hace referencia a esto? Por ejemplo, el teatro, ¿sí? El teatro es un escenario donde hay una puesta en escena de un acontecimiento, de una historia, ya sea real o ficticia, porque la narrativa tiene esa característica que puede ser real o ficticia. Y lo que buscan ellos de pronto con todo su montaje, con las escenografías, con sus expresiones corporales y demás, es tener la atención del público en ese momento, ¿sí? Entonces es de alguna manera persuadir a ese oyente que está ahí y llevarlo a que disfrute la imaginación y dentro de su mente ponga en escena muchos de los elementos que quizás no encuentra. En teoría literaria se dice que la narrativa es un género literario donde el autor narra hechos ocurridos en un tiempo y espacios determinados, ¿cierto? Y puede ser a uno o varios personajes. La narrativa también tiene algunas características, ¿verdad? Que vamos a verlas dentro de este espacio. Una de esas características es los textos fueron escritos en prosa, ¿cierto? Con un solo objetivo y era exponer en detalle cada cosa. Cuando nosotros hacemos un texto escrito, tenemos que llevar al lector a que juegue con la imaginación. Nosotros no podemos estar hablando del cuento de Caperucita Roja y decir que ella va deambulando por la calle, ¿verdad? Porque nosotros sabemos naturalmente que el cuento de Caperucita Roja se vivió o se desarrolló, perdón, en un bosque. Entonces es permitir que el lector juegue con su imaginación y en su mente dibuje todo lo que es el panorama, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos, así se tiene que desarrollar. Tiene como objetivo comunicar, dar a conocer al lector o al oyente diferentes sucesos o acontecimientos. Hay elementos importantes dentro de la narrativa como son el narrador, los personajes, el espacio y el ambiente en el que desarrolla, obviamente la trama de la historia, de qué vamos a hablar y sobre qué vamos a contar, y el estilo de narración. Este estilo de narración, cuando se hace de manera oral, es el cambio de pronto a nivel gestual, el cambio también de los timbres de voz y demás. Eso hace que atraiga al oyente. En el caso de la narración escrita, la narrativa escrita, tenemos nosotros que jugar papeles muy importantes y utilizar todos estos elementos estilísticos dentro de la narrativa, como son las comillas, como son los paréntesis, como son de pronto los guiones. Bueno, eso ya lo vamos a aprender dentro del ejercicio que vamos a desarrollar. Pero todo esto es muy importante porque eso nos dan pausas dentro de la lectura que permiten al lector llevar su imaginación a otro nivel, por decirlo de alguna manera. Eh, estos elementos, ¿cierto? Son importantes en todas las narrativas los deben tener. No necesariamente tiene que ser muchos personajes, usted puede hacerlo desde un personaje hasta la cantidad que ustedes deseen. Los espacios y los ambientes pueden desarrollarse dentro de lo real o lo ficticio. Digamos que tiene una característica principal, es el orden que lleva, ¿cierto? Para hacer la narrativa. Lo que nosotros primero hacemos es como la presentación de los personajes, recreación del espacio donde se va a desarrollar la obra, ¿verdad? Sobre qué se va a hablar, sobre qué acontecimiento se va a tratar y demás, sobre qué tema, por decirlo de alguna manera. Tiene también que llevar un punto donde genere una tensión en el lector
que los lleve a continuar leyendo. Hay narrativas que se convierten muy aburridoras, entonces nosotros desistimos de esas narrativas. Por eso es que nosotros poco leemos, porque sencillamente empezamos a leer textos que no son dentro de nuestra comprensión y hace que desistamos de lo que, ay, qué pereza. Entonces es precisamente por eso que todo tiene que tener una máxima atención, ¿cierto? Obvio, tiene que haber un desenlace de esa atención y generar un final de la historia. Hay narrativas que nos permiten continuar con una segunda parte, pero no quiere decir que no se le dé un final a la primera, ¿verdad? Estos relatos se narran en tercera persona, ¿cierto? Aunque existen narraciones que se narran en segunda o primera persona, digamos que son menos comunes, porque ya se convierten es como monólogos. Por ejemplo, en la autobiografía, nosotros cuando hacemos una autobiografía es me llamo, soy, estudio. Cuando hacemos de pronto, presentamos la biografía de una tercera persona, entonces decimos, él es, él fue, él nació, ¿sí? Entonces siempre se está hablando pues de una tercera persona. El narrador, aunque es uno de los elementos más importantes de la narrativa, puede estar presente o no. No necesariamente tiene que ser uno de los personajes de dicha narración, ¿sí? Y obviamente la narrativa forma parte de la comunicación. Lo que ya había dicho anteriormente se ve de manera escrita o de manera oral, ¿sí? Dentro del oral están los diálogos teatrales, están los cortos cinematográficos, dentro de lo escrito están las historietas, bueno, una cantidad, las obras y demás. Esto es como lo general de la narrativa. Ahora retomemos lo que nosotros vamos a ver en profundización y es, digamos, el tema que nos plantea nuestro texto guía para dar continuidad con el proceso. Y vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra y la narrativa que él nos ofreció y que él nos aportó para que obviamente nosotros, digamos, tengamos obras tan importantes hoy en día y nos permitamos leer y de pronto desarrollar muchos de estos textos. ¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra era un escritor español, ¿cierto? Su obra más representativa fue Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué se dice y por qué se considera que esta obra fue la cumbre de la literatura universal? Porque quienes han tenido la oportunidad de leerla saben que los rasgos que él utiliza son de la realidad, él pasa de la realidad a lo ficticio, ¿sí? Sus personajes son reales o ficticios. Entonces todo se desarrolla a través de una trama que uno nunca sabe qué va a seguir, qué continúa, porque no está sobre una sola línea o no es una obra plana, ¿sí? Aquí él demostraba un tipo de género literario desde el espíritu caballeresco, ¿cierto? También digamos que aquí tocó como parte de ese sentido humano de lo que es el Renacimiento y se dice que él alcanzó el éxito obviamente con esta obra. Él pasó sus últimos años escribiéndola y por eso, vuelvo y lo repito, se dice que fue la obra que tiene cumbre en la literatura universal, o sea, fue la mejor obra, la obra más destacada de él, ¿vale? La narrativa de Miguel de Cervantes Saavedra, primero que todo, él se considera el creador de la novela moderna, o sea, de ese tipo de novela que nosotros tenemos hoy en día. Dentro de esa narrativa se determinaron algunos géneros por las características que tenía, ¿cierto? Digamos que entre los géneros narrativos más importantes dentro de la época que vienen del sentido del Renacimiento, ¿verdad? Son el estilo de la novela, viene la novela pastoril, la novela bizantina, la novela sentimental, la novela picaresca y la novela morisca, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dividieron en estos tipos? Pues según sus características. Dentro del desarrollo de esta clase, vamos a tocar en profundidad lo que es la novela pastoril, la bizantina y la novela corta, que son las que más relevancia tienen y que quizás esto nos permite, digamos, conocer muchos de los textos narrativos hoy en día, ¿sí?
Como ya lo había dicho antiguamente, para no pasar, no continuar sin de pronto darles a ustedes a conocer, aunque sé que ya muchos han tenido esa oportunidad de leer estas narrativas de Miguel de Cervantes, encontramos textos como La Galatea, que fue su primer libro que escribió, pero digamos que no fue eh, la cumbre dentro de la literatura. Luego viene Don Quijote de la Mancha, que como ya lo expliqué, es un texto que definitivamente marca la cumbre de la literatura universal. Escribió novelas ejemplares, trabajo de Persiles y Sigismunda. Si ustedes tienen la oportunidad de pronto de leer estos textos, de llevarlos, de conocerlos, aportan mucho léxico, aportan una cultura eh, digamos, al nivel de vocabulario de ustedes, ¿vale? Entonces, aquí vemos la novela pastoril, ¿cierto? Y la novela pastoril nos dice que es un tipo de novela donde el tema principal es el amor. Y estas novelas son desarrolladas en ambientes y en entornos naturales. Sus protagonistas acceden al amor de las doncellas, ¿cierto? También se dice que es una visión idealista y poco realista en el Renacimiento, ¿sí? Aquí, digamos, las cosas son mucho más ficticias. Como ya lo había dicho, la temática siempre es amorosa. La narración es un poco lenta, la acción se determina dentro de todo el escrito. Tiene también una característica, es que digamos, el punto máximo de la novela eh, atrae al lector, pero al mismo tiempo no tiene un espacio donde se vuelve toda la trama que haya manejado, ¿cierto? Aquí maneja el análisis de los sentimientos y las pasiones de los personajes y siempre tiene una descripción del paisaje natural. O sea, estos no son este tipo de novela pastoril no va tanto a la ficción dentro del escenario, perdón, sino obviamente se ve dentro de los ambientes naturales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Espero que hasta este momento hayamos logrado entender la temática, apoyémonos también en el texto guía que nosotros tenemos. Les recuerdo nuevamente que tenemos diferentes canales de comunicación. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, el ideal es que nosotros podamos entender todas estas temáticas que nos llevaron a tener una transformación dentro de los textos literarios que nosotros tenemos hoy en día. Y por qué no, descubrir también por qué a veces nos genera tanto como desgaste emocional, por decirlo de alguna manera, o esa pereza que nosotros tenemos para leer. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente, que es la novela bizantina. Bueno, la novela bizantina. En este tipo de novela, aquí se narran largos viajes, ¿cierto? Y predomina la descripción de lugares exóticos. Lo que quiere decir que dentro del discurso que nosotros planteamos, dentro de la narrativa que nosotros desarrollamos, tenemos que jugar con la descripción de todos esos elementos que nosotros necesitamos para hacer este tipo de novela. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros no detallamos todos estos elementos, vamos a hacer que el lector pierda el interés, ¿verdad? Entonces la novela bizantina se caracterizaba por eso. Dice, son libros de aventuras peregrinas, ¿cierto? Este tipo de prosa narrativa fue lo que, digamos, más se desarrolló durante el siglo XVII. ¿Mm? Y es el antecesor de la novela moderna. Digamos que ahí es donde nosotros nos traemos como todos esos elementos para el tipo de novela moderna, ¿cierto? Es un género de tipo novelesco, ¿verdad? Donde la trama acá, lo que les digo acá es como ese detalle, ese cuidado que nosotros tenemos al escribir, utilizando todos los elementos que tengamos a la mano o que le permitamos al lector llevar a su imaginación, ¿cierto? Eh, este tipo de texto, este tipo de novela surge de la literatura griega y, digamos, en la estructura que ellos manejan eh, o los personajes que ellos manejan, digamos, se trabaja el amor, sí, pero desde la concepción de la juventud, por decirse de esa manera.
También dentro del desarrollo de estas obras se manejan episodios o se manejan momentos de tensión, pero que generen, como les digo yo, como esas cosas fortuitas, como que generen una desesperación para saber qué va a suceder, ¿cierto? Eh, esa tensión que se genera dentro de este tipo de novela no tiene que generar, o sea, no tiene que terminar una catástrofe, ¿sí? Pero si es un momento en que le permita al lector como llevar un poco más allá la imaginación, como transformarse y decir, bueno, tengo que seguir leyendo para saber qué va a pasar, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con estos elementos que vamos a utilizar y cómo vamos a escribir para nosotros hacer este tipo de textos, ¿sí? Para nosotros poder desarrollar estos ejercicios. Bueno, ese es como el tipo de novela bizantina. Otro es la novela corta, ¿cierto? Esta es un tipo, nosotros siempre consideramos que la novela tiene que ser un libro, ¿verdad? Tiene que ser de tipo extenso. Digamos que esas son las características de la literatura, perdón, de la novela moderna, ¿sí? Pero la novela corta que sale dentro de la época de Miguel de Cervantes Saavedra, se dice que tiene una extensión reducida, ¿sí? Aquí en este tipo de novela las tramas son más sencillas, no generan mucho suspenso, ¿verdad? Digamos, los personajes no son tan característicos, ¿sí? Nosotros podemos hablar de la doncella, de la dama, pero no necesariamente tenemos que dar especificaciones de ella, de que es rubia, por ejemplo, como suele suceder en la bizantina, ¿no? Acá la novela corta no. Hablamos de la mujer y el lector es capaz de imaginarse esa mujer como quiera. Rubia, gorda, alta, flaquita, bueno, eso es la característica propia del personaje la hace el lector en el momento de, valga la redundancia, de la lectura, del análisis de la novela. Eh, este tipo de novelas, para no hacerlas tan extensas, se desarrollan en espacios delimitados, ¿sí? No se viaja de un lugar a otro. Digamos, aquí se puede desarrollar, no sé, en una casa o en una calle, si me va a entender, pero pues, es en un espacio limitado. Podemos generar una novela. Hay dentro de un espacio, puede ser como aquellas obras que se desarrollan dentro de un castillo, pero fuera del castillo no hay nada más. O sea, no se permite que el lector vaya a un espacio exterior, sino se hace desde este punto de vista. Su desarrollo es mucho más rápido, entonces empieza a contar su historia, va generando esa trama que hace característica a la novela, pero al mismo tiempo la va desarrollando, porque por eso se llama novela corta, no genera tensión. No hablo de corta de extensión de páginas, ustedes pueden encontrar hasta novelas cortas de 1500 páginas como novelas cortas de 3 4 páginas, ¿sí? No me refiero a la extensión de la escritura, sino a la trama, a lo que ellos, la característica es en el momento en que usted está haciendo la narrativa, ¿sí? No en cuántas hojas usted se puede extender. A diferencia, por ejemplo, de la novela bizantina y de la novela pastoril, en la novela corta se manejan diferentes temas, pero acá no hay una descripción detallada. O sea, la diferencia que existe entre la pastoril es que en la pastoril, ya lo recordamos, se maneja única y exclusivamente temas del amor, ¿verdad? En la novela corta no, en la novela corta usted puede contar todos los temas que usted quiera, no dentro de una misma novela, sino un tema cualquiera le permite a usted escribir una novela, ¿verdad? Entonces en esta vas a hablar del amor, en esta vas a hablar del desengaño, en esta vas a hablar de la muerte, etc. ¿Sí? Y digamos la diferencia que encontramos entre la corta y la bizantina es que en la novela corta no hay una descripción de personajes, no hay una descripción detallada de los lugares, de los espacios y los tiempos. En la novela corta se le permite al lector crear esos espacios según su necesidad, según su nivel de interpretación, según la comprensión que tenga del mismo texto, ¿vale? Entonces, esas son las características que nosotros manejamos dentro de este tipo de novela. Bueno, eh, digamos que esto culmina para nosotros lo que es el tema
de la época de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Dentro de la narrativa. Vuelvo y les digo, existía también el teatro, ¿cierto? Y el teatro era catalogado como un tipo de narración o de narrativa porque permitía atraer al oyente, ¿verdad? Bueno, entonces, para darle, digamos, cierre a nuestro tema, les propongo, vamos a desarrollar la página 133, ¿verdad? Este tipo de taller tiene 6 puntos, estilo prueba saber. Es dentro de la comprensión y la interpretación de un fragmento muy corto que hay, ¿verdad? Y el siete dice que escribe un texto breve en el que intentes explicar en qué consiste el juego de los diferentes narradores de Don Quijote, ¿sí? Entonces, usted dentro de la lectura del libro, usted va a encontrar, digamos, esa interpretación, entonces usted lo va a explicar, por ejemplo, qué significa para Don Quijote el narrador en primera persona, etcétera. ¿Listo? Ahí lo vamos a encontrar. Para dar cierre también a nuestros temas de literatura, vamos a ir a la página 158 y 159. Este taller también es tipo de prueba saber y es de comprensión de todo. Aquí en ningún momento hay que hacer ninguna investigación ni demás. ¿Cómo vamos a desarrollar estos dos talleres? ¿Sí? Ustedes saben que no me gusta la transcripción del libro, pero tampoco me gusta que lo desarrollemos en el libro. Entonces vamos a poner, obviamente ustedes saben que deben hacer la copia de la clase, ¿verdad? Lo que ustedes encuentran en las diapositivas. Yo trato de minimizar la información a través de los mapas conceptuales de los gráficos, ¿cierto? Y de resumir esas características de cada novela. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner taller de la página 163, entonces pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ponemos el enunciado que enmarca la pregunta y solo la respuesta, ¿sí? Que si nosotros vemos, vamos a utilizar en la medida 12 renglones, bueno, para que ustedes no se extiendan en el trabajo. Y la parte de la investigación, vamos a generar un documento Word, ¿verdad? Este documento Word va a ir titulado Personajes, discúlpenme, narradores de Miguel de Cervantes Saavedra. Narradores / Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Y ese lo van a titular así. Recuerden que en el asunto de cuando me lo envíen al correo, el asunto es su nombre, su primer apellido, su primer nombre, el grado al que pertenece, ¿cierto? Y le ponen narrativo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Barbosa Brian 1001 narrativo. Así debe ir el asunto del trabajo. ¿Listo? Y para el desarrollo de las 158 y las 159 vamos a hacer única y exclusivamente nuestra tablita de respuestas. Ustedes la van a encontrar en la parte inferior a mano derecha. Solo hacen esa tablita tal cual como está, me hacen el favor, escriben prueba tipo saber páginas 158, 159, hacen la tablita de respuestas y únicamente señalan la respuesta correcta. Eso es lo que quiero ver en copia de los cuadernos. Copiar la clase, el del taller de la 133, copiar el enunciado y la respuesta, y de las 158 y 159, única y exclusivamente, la tablita de pruebas. Para mañana la clase necesito que me regalen, ¿verdad? Digamos como un análisis de lo del tema. Voy a hacer un tipo como de, no quiero llamarlo evaluación, voy a hacer como un tipo de ejercicio donde voy a hacer una serie de preguntas sobre la temática, ¿verdad? ¿Para cuándo es la presentación de los dos talleres? 133, 158 y 159. Estos talleres me los deben enviar única y exclusivamente el día sábado. Ese es el único día que voy a revisar estos talleres. Si usted los envía antes,
no se los voy a revisar, voy a omitir los correos. ¿Por qué esto, chicos? Porque yo estoy haciendo una organización dentro de mi planeación. Ustedes recuerden que tengo 4 cursos por revisar. Entonces, con décimos voy a salir los días sábados. Entonces, ¿qué sábado tienen ustedes que presentar esto? El sábado 9 de mayo. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de mis apuntes lo pongo. Sábado 9 de mayo. Y la clase de mañana vamos a hacer un ejercicio donde vamos a solucionar todas las dudas. Estudiante que no haya visto el video, por favor no asista a la clase porque pues no tiene ningún sentido. ¿Listo? Entonces les deseo muy buena tarde o buena noche, no sé en qué momento estén viendo este video, y no se me extiendan en trabajo, ¿sí? El trabajo lo podemos hacer menor. Y lo mismo, el taller de la narrativa también lo vamos a presentar el 9 de mayo. Este taller de narrativa de investigación no puede ser superior a una página, no más. No quiero que me van a entregar un trabajo de 15, 20 páginas, una página. Quien entregue más de una página, simplemente omitiré el resto del texto, ¿listo? Leeré una página y no esto. Recuerden, por favor, utilizar normas APA, vamos a trabajarla, puede ser en Times Newman 12, interlineado 2. Esa es una de las características que debe tener este trabajo. ¿Listo? Debe llevar un título y eso. No me hagan párrafos, debe ser un solo texto, no me lo vayan a sectorizar por párrafos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no se olviden de los canales de comunicación que tenemos para esto. Y nuevamente les deseo una feliz tarde. Chao chicos, nos vemos si Dios lo permite el día de mañana. Mucha suerte.